Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Buenas noches a ustedes en Perú. Hola, Karin, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Sé que el país ha estado viviendo momentos, si se puede decir, de zozobra con los últimos acontecimientos y una nueva vacancia en nuestra historia. Creo que a todas luces, independientemente del momento o de oportunistas, pues se venía a caer se veía caer se venía a caer de maduro el tema ya de hace un buen tiempo por la inacción, ¿no? Esperemos pues Esperemos pues que el Perú encuentre un rumbo frente a las elecciones del próximo año, por lo menos de intentar recobrar los estándares de seguridad para poder vivir tranquilos. Lamento mucho todo lo que está pasando en mi país. De verdad que es una situación que en principio uno podría tildar de increíble, pero que a la vez, a la distancia, se siente con mucho dolor porque lamentablemente es cierto que nuestro país, como lo he expresado en diversas redes sociales, vive una época de terrorismo urbano y rural provocado por bandas criminales que azotan el país, que dejan muertos o un reguerío de fallecidos en todo el país, valga la redundancia, a través de sus acciones. No podemos seguir viviendo así. Un país no puede vivir así porque la sociedad no está en calma. No puede vivir en la zozobra de que en la esquina le pueda pasar algo o que simplemente te peguen un balazo por robarte un celular, un móvil o quitarte algún pequeño billete. Todos tenemos derecho a vivir tranquilos, a trabajar en lo que nosotros sabemos hacer y vivimos de eso. Ya el colmo, lo que ha colmado, creo, las circunstancias es que en el propio círculo militar se supone que un espacio sumamente resguardado se ha dado una balacera previamente. Por eso para todos ustedes, mi abrazo fraterno a la distancia y mi mayor deseo de que el país recobre el camino de serenidad y tranquilidad para que pueda seguir desarrollándose. Ojalá, es mi mayor deseo. De verdad que es bastante doloroso y también, obviamente, observar que por este tipo de acciones, muchas personas cada vez más vienen, migran hacia otros territorios como el de España y intentan tener alguna mejor calidad de vida o una oportunidad mejor. Dicho esto, el día de hoy, en principio, como siempre, daré las gracias a quienes nos acompañan en el programa, en el día a día, o mejor dicho, en los programas que hacemos 2 veces al mes ahora actualmente, pero sobre todo mi agradecimiento, como si, desde hace ya el programa anterior estamos acompañados por el ICAF, la Asociación Internacional de Contadores y Auditores, que estamos preparando el evento internacional. Mi agradecimiento a quienes nos acompañan desde hace bastante tiempo, Tributación Práctica de mi amigo Julio Rayo, CM Márquez Consulting de César Márquez, Valuaciones y Servicios AIC de Ángelo Aguirre y Rivero y ML Asociados de César Ribeiro. Pero sobre todo también mi agradecimiento a Lucio Garro, que siempre nos acompaña en el back office de todas esas transmisiones. El día de hoy, y por supuesto, perdón, como no, agradecerles a todos ustedes que nos acompañan en estas transmisiones, en estos programas. La hora tributaria se creó para poder ser precisamente un medio que pueda aproximarnos a compartir conocimientos y experiencias, sobre todo lo último. Y si no me equivoco, claro que sí, mi agradecimiento especial a Marcial Coronel Díaz, que siempre nos acompaña muy lealmente en estos programas, a mi maestro Marcial Coronel, de la época en donde fui estudiante y egresado, dicho sea de paso, de las canteras de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional Federico Guerra. Muchas gracias, maestro, por seguirnos siempre en estas transmisiones. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, ya lo había anunciado hace un par de programas, me parece, porque me habían hecho alguna consulta y la idea el día de hoy era aproximarnos, permítame regresar al tema, es, bueno, ¿y por dónde empiezo? Y la idea es reflexionar sobre el tema de, sabemos que tenemos ya una obligación, inclusive normativa respecto de la transición o la adecuación a normas internacionales de información financiera. Ahorita vamos a ver por qué digo que ya es una obligación.
Pero muchos se preguntan, ¿y por dónde empiezo? Yo creo que hay que hacer un poquito de enfoque histórico, hay que centrarnos en el tema, ojo, histórico normativo, pero también hay que mencionar cuáles son dos puntos básicos que considero yo que deberíamos tomar en cuenta para poder iniciar. Recuerden que este es un programa que intenta aproximarnos a una guía o les intenta dar un tip. No es una clase, ciertamente me encantaría hacer todo un curso virtual respecto de transición a NIPS y sobre todo por una cuestión de especialidad, yo soy facilitador para NIPS para pymes, hacer precisamente el enfoque NIPS para pymes, que para mí me parece sumamente atractivo, ahora micropymes también, de poder ser aplicadas, porque es de manera un poco más práctica y sencilla. Y después poder ver el tema de NIF, pero a gran escala. A ver, como les decía, la idea es pasar por un marco normativo, histórico normativo. Vamos a ver un poquitito de lo que es la controversia que podría, o qué controversias podrían desprenderse, la importancia e incidencia de la NIF, y qué son qué políticas contables y claves para la transición, que es ahí donde vamos a encontrar las huellas o en cada caso el tip que pudiera ayudarnos. Vamos, como siempre, yo propongo una estación de novedades y comentarios. Ha salido la RTF 03025-1 del 2025, es fresquita, sobre vinculación económica en cuanto a la norma 16 y la responsabilidad solidaria en operaciones entre no domiciliados. Acá el tribunal analizó la atribución de responsabilidad solidaria a una empresa domiciliada en Perú respecto al impuesto a la renta generado por la venta de acciones entre estas dos empresas no domiciliadas. Sunar entendió y reconstruyó su participación accionaria de las empresas no domiciliadas y atribuyó responsabilidad solidaria a la empresa domiciliada por el impuesto generado a la venta de acciones. Además, cuestionó el valor de la venta y desconoció el costo computable al considerar que los valores transferidos carecían de derechos económicos y políticos privilegiados. Hay que tener mucho cuidado con la aplicación de la responsabilidad. Evidentemente hay que tener en cuenta y cuidado el tema de la estructura de responsabilidad solidaria, pero recuerden que para calificar la responsabilidad solidaria tiene que iniciarse un proceso de fiscalización para que haya esa determinación. Ojo, como su nombre lo indica, determinación de responsabilidad solidaria. La única manera de concluir una determinación es emitir una resolución de determinación, recuerdo. La RTF 4379 del 24, el tribunal revoca una resolución de intendencia emitida por SUNAT que declaró infundado el reclamo. SUNAT denegó el reclamo, declaró infundado el reclamo sobre determinación de deuda realizada bajo el amparo de la calificación económica de los actos en la norma 16 del Código, demostrando la incoherencia de la determinación efectuada y aplicando el principio de razonabilidad. SUNAT calificó una transferencia de propiedad considerando que este acto jurídico en verdad fue una donación, pero este análisis cae en segunda instancia. El tribunal le corrigió la plana, SUNAT dijo, no, eso no es, así que tú no tienes por qué calificarlo de esa forma. Luego tenemos la resolución 2440 también de este año. Aquí esta resolución, SUNAT empieza desconociendo el crédito fiscal alegando que el contribuyente había registrado, ojo, en marzo de 2019, comprobantes correspondientes a enero de 2018. Ah, ojo, 13 meses en el registro de compras electrónico. Según la administración, esa forma de registro implicaba el incumplimiento de los requisitos formales y ya se perdió el crédito. Sin embargo, el tribunal adoptó un criterio distinto y dijo, el colegiado sostuvo que el estado 9, ¿recuerdan? Para poder indicar los estados en el libro, en registro electrónico, constituye un dato meramente formal del registro de compras electrónico y que no puede prevalecer sobre requisitos sustanciales. En suma, lo relevante es que el comprobante cumplía con todos los requisitos legales, validez del documento, vinculación de operaciones, etcétera, y no la codificación usada en el registro de compras. Es decir, primó el principio de razonabilidad frente a la norma respecto del reconocimiento del crédito fiscal. Los dejo con esos tres tips. Ojo, yo voy a compartir como siempre los PPT en los próximos días. Ustedes lo van a tener y ahí podrán encontrar las RTF. Ya dependerá, si lo quieren ampliar, buscarlas. Y si alguien la necesita, me comenta en interno y con mucho gusto se la comparto. Me lo pueden pedir por el grupo, tengo las RTF. Hablemos de NIPS, hablemos de transición, ok, y enfoquémonos un poquito en el marco histórico y normativo. Esta historia de las NIPS comienza hace muchos años. Ahora sí estoy con audio. Y recuerdo que la primera vez que hablamos de NIPS, y me acuerdo muy bien porque ahorita les voy a contar por qué,
Esta historia comienza en el año 73. Entonces, en este histórico, ¿cierto? En Londres, el Comité de Normas Internacionales, o IASC, participaron profesionales contables, evidentemente, de países básicamente europeos: Alemania, Austria, Canadá, Canadá USA, ¿no? Obviamente, Francia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Japón y México. Y decidieron ordenar un poco las cosas e intentar normalizar lo que es eh, las consideraciones necesarias para un registro contable adecuado, una provisión contable adecuada, más allá de planes de cuentas. Y es así que nace el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, la primera exposición de NICS. ¿Y por qué lo mencionaba? Porque estas NICS cobraron existencia desde ese año hasta el año 2000 aproximadamente. Y precisamente yo inicio mis estudios en la universidad, en Villarreal, con la doctora Blanca Cárdenas. Me acuerdo mucho que fue una de mis primeras docentes que nos enseñó introducción a las ciencias financieras y contables. La doctora Blanca Cárdenas llegó a ser inclusive decana de la facultad, si mal no recuerdo, y si no, que me corrija Marcial, por favor. Fue decana de la facultad, pero en aquel tiempo fue la primera docente que nos aproximó a las NICS, y me Dale. acuerdo que eran dos libros blancos que se compraban en el colegio fundamentalmente, No, o no los podías... machuques, no machuques, no machuques. ¿Perdón? ¿Qué machuco? Como siempre les pido tengan mucho cuidado por favor con el activar su audio, porque como comprenderán se filtran los ruidos y tenemos estos percances. Y me acuerdo que se compraban en el colegio, claro, los podías encontrar en copia por ahí por la avenida La Colmena, en aquellos tiempos, no sé si hasta ahora se podrá, pero en todo caso fue la primera aproximación que tuvimos a las NICS. Y me acuerdo que nos dividimos en grupos y expusimos las NICS. Y claro, como comprenderán, alumnos que recién empezaban la carrera y se empezaban a aproximar a las NICS y ¿qué es esto? Y recién nos enterábamos, creo, en esa época que teníamos los contadores normas también. En ese momento no lo supimos valorar con la debida prestancia que eso merecía, porque claro, éramos cachipos casi y empezábamos la universidad. Y ya en el tiempo, o con el tiempo, esto cobró mucha más vitalidad a nivel de implementación y transición. A partir del 2001, luego de un proceso de reestructuración, el comité se reforma y hace reemplazado por un nuevo cuerpo internacional llamado Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, o IASP. Y es a partir del año 2009 que se empiezan entonces a emitir y a formar las normas internacionales de información financiera. Esto porque se incorporaron a la Junta de Normas ya otros países adicionalmente, y acá es donde, hola, ¿qué tal? Somos Perú. No, no tiene nada que ver con partido. Somos el Perú. En todo caso, perdón, ingresó a este comité de normas y entre otros países, como ustedes lo ven, ya acá la Unión Europea en su conjunto. Y hay que tomar en cuenta una cosa: la Unión Europea, Hong Kong, etcétera, Australia, los países que ustedes ven, pero Estados Unidos y Canadá se repliegan un poquito, ¿de acuerdo? A pesar de que las normas internacionales de información financiera o de contabilidad tienen un origen en Londres, no quiere decir que todo el mundo anglosajón la sigue, porque recuerden que Estados Unidos no necesariamente aplica las NIF, sino las GAP. Entonces, tomó un poco de distancia de este comité. Y entonces, a partir del 2001, se empiezan a emitir las normas internacionales de información financiera, que hasta ahora van perdonando nuestra actualidad y que van reemplazando a las NICs. Van reemplazando a las NICs. No están reemplazando todas, van saliendo progresivamente porque es una revisión y de esa manera se van adecuando, ¿no? O implementando en todo caso. Hay que tomar en cuenta entonces que ante esta circunstancia, estamos hablando ya del siglo actual, existía un plan contable general, perdón, existía la aplicación de los principios de la contabilidad generalmente aceptados que estuvieron vigentes en el Perú hasta la adopción de las NICs y el NIF. Y antes, cuando ustedes hablaban o todos, cuando hemos pasado a la universidad, hemos revisado las bases de nuestra carrera, las bases de la ciencia contable, siempre hemos tenido presente los principios de contabilidad.
Y antes de que se hicieran las normas, los estados financieros debían responder a estos principios. Y antes los dictámenes salían que los estados financieros auditados, ¿no?, se muestran razonablemente y respetan la aplicación de los principios contables legalmente sentados. Ahora tiene que mencionarse las normas. Pero estos principios estaban recogidos precisamente de una manera no uniforme, diría yo, porque claro, cada país o cada estado los iban aplicando. Por ejemplo, nuestro plan de cuentas ha evolucionado de una manera constante, diría yo. Yo empecé a estudiar con un plan de cuentas muy distinto al plan contable general que hay actualmente. Y en mi época se llamaba plan contable general revisado, que ya era una versión diferente al original. Y actualmente tenemos el plan contable general empresarial versión 2019 o versión modificada 2019, debería decir yo, que es el que estoy presentando en pantalla en este momento y que, ojo, ya recoge, ha sido homogenizado con las NIF, contemplando aspectos relacionados con la presentación y relación de información. En la parte final de la descripción dinámica contable de cada cuenta se han incluido las referencias a las normas internacionales de información financiera. Esto ya venía del plan anterior, pero se ha hecho con mayor precisión, o en todo caso con mayor incidencia, el respeto a las normas de información financiera. Inclusive, ya los objetivos del plan, tanto o las disposiciones que se emiten como parte introductoria del plan de cuentas, eh, mantienen no solamente aspectos de base teórica, sino que ya indican el seguimiento a las normas internacionales de información financiera como fuente fundamental precisamente de reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información. Esto es lo básico de las normas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que a qué nos conduce la aplicación normativa? Vuelvo a las diapositivas. Y entonces, estos principios no quiere decir que hayan desaparecido. Si ustedes revisan las normas de contabilidad, perdón, las NIF, van a encontrar que son recogidas ahora en las primeras, precisamente para la adopción, pero también para la presentación. Son recogidos, pero ya dentro de un contexto normativo que va a ordenar o va a regular precisamente aspectos diferentes sobre su aplicación. Las normas contables de alcance nacional serán NIC, NIF o IRF según la fecha de su aprobación, y hay que tomar en cuenta entonces que tenemos dos segmentos, ¿no? Hasta el año 2000 hablábamos de las NICs o IAS, y a partir del 2001 hasta el 2015 y en adelante hablamos de normas internacionales de información financiera. Esto para que podamos enfocarnos un poquito en el seguimiento. ¿Qué entidades promueven el uso o aplicación de las normas internacionales de información financiera o en general de las normas contables? Se podría decir, bueno, cómo no, la Junta de Normas Internacionales de Información Financiera, la Federación Internacional de Contadores, la Asociación Interamericana de Contabilidad, el Fondo Monetario. Tienen diversas organizaciones, pero sobre todo hay que tener en cuenta que las firmas auditoras son las que van a guiarse por la aplicación de estas normas para poder evaluar la información financiera. Y en el Perú hay que tomar en cuenta que los colegios profesionales de contadores públicos motivan y promueven la aplicación de las normas, así como la Superintendencia del Mercado de Valores, la banca y seguros, porque las entidades supervisadas deben presentar estados financieros a NIPS, la Federación de Contadores Públicos del Perú, entre otras. Pero hay que destacar un tema. Recuerda que nosotros tenemos el Consejo Normativo de Contabilidad, órgano dependiente del MEF, y también tenemos la Junta de Decanos, y de alguna forma, sobre todo el Consejo Normativo es el que va a emitir las normas pertinentes a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, que ahorita lo vamos a ver. Uy, me fui, perdón, no fue mi intención. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá estoy. Vale, entonces vamos ahora. Ok, tengo entidades que promueven. Acá falta una entidad importante, ¿ah? ¿Y saben cuál es? SUNAT. Ahora les voy a decir por qué, porque también lo vamos a ver más adelante. Recuerden que la administración, sea SUNAT o sea el tribunal, invocan a las NIF. ¿Cuáles son los objetivos de las normas contables? A ver, primero es que permiten proporcionar a los usuarios de la información eh, acceso a los participantes en el mercado de capitales y a los contadores profesionales un conjunto de circunstancias que pudieran ser de aplicación de necesidad. A ver, en principio, la norma
implica, o en general las normas implican, contribuir a la mejor lectura e interpretación de los estados financieros en contexto comparable. Es decir, cualquier país en donde se apliquen normas internacionales, los profesionales o los usuarios van a poder leer de manera organizada la información. Pero además, la incidencia de estas normas implica herramientas, normas, parámetros para la presentación de la información financiera, el uso de estos estados financieros o de cuentas anuales de propósito general, y además va a promover o motivar que la información sea fiable, transparente y comparable, y de esta manera se pueda facilitar tomas de decisiones económicas, sobre todo de entidades en donde hubiese inversiones cruzadas. Esa es la finalidad de las normas, básicamente, ¿ya? Para que no nos vayamos por las ramas, estipulémoslos bien. Pero ahora viene todo el desarrollo de base legal y aplicación de normas. Esto es una historia que viene de hace mucho tiempo. No es que las NIF recientemente se haya... No. La Ley General de Sociedades en enero del 98, en el artículo 223, dice que los estados financieros preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios generalmente aceptados. Ojo, disposiciones legales sobre la materia y, además, en el año 98, el Consejo Normativo de Contabilidad emitió una resolución en donde los principios de contabilidad aceptados en el país, estipulados en el artículo anterior, son las normas internacionales de contabilidad. Claro, en ese año, como les he mencionado, ya existían las MICs. Y el Consejo desde esa época dijo, ok, cuando hablan de los principios se refieren a las normas. Y sin embargo, a ver, ha pasado tan desapercibida, mea culpa de todos los contadores debemos hacer acá, porque recuerden, nosotros así como leemos las normas tributarias, las interpretaciones jurisprudenciales en materia tributaria, también debemos preocuparnos por estar atentos a las normas que emite el Consejo Normativo de Contabilidad y debamos aplicarlas. En el año también 97 se precisó que la obligación del contador en el ejercicio profesional era la correcta aplicación de las NICs. Ojo, ya había una resolución específica del MEF en donde nos decían a nosotros, oiga, usted es el responsable de aplicarlas. Así que no se crea que esto de la historia de las NIF es reciente. La SMV en el año 2012 reconoce que la globalización de la economía y transacción de los mercados ha generado necesidad, etcétera, 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 y por lo tanto obliga a la presentación de la información financiera bajo el marco de las normas internacionales de formación financiera. Sí, pues, las entidades reguladas por la SME que presentan estados auditados tienen que hacer en base a ello. Por su parte, la SBS igual exigió a sus supervisados la presentación o la transición a NIF para cumplir con las formalidades. Entonces, además, tenemos la Ley General de Sociedades, la resolución del Consejo Normativo que he mencionado. Hasta aquí, claro, ha habido como una especie de aletargamiento en el tiempo. Y llegamos al decreto legislativo 1438, ¿no? Que indica que las empresas del sector público pueden regularse por el sistema de contabilidad pública y adecuar su formación según las normas que emite el Consejo Normativo de Contabilidad. Sin embargo, todo el mundo empezó a decir, pero solo las públicas. Entonces salió el decreto legislativo 1525, modificando el anterior, y en el numeral 4.4 dice, las entidades del sector privado, ok, preparan y presentan los estados financieros de conformidad con las NIF, aprobados por el Consejo Normativo de Contabilidad. Y el Consejo Normativo de Contabilidad, decía en el párrafo 6.1, se encargará de la aprobación de las normas de contabilidad de aplicación en el sector privado y sector público. Ya está. Ese decreto legislativo 1525, revísenlo bien, es ahora la partida de nacimiento de la obligatoriedad o de la obligación de hacer transición a NIF. Reitero, es mandatorio. Cuando sale una ley y un decreto legislativo es su equivalente a la ley porque ha habido delegación de facultades, no puede ser que simplemente sea letra muerta. La ley se cumple, está hecha para ello. Que se sancione o no, ese es otro tema. Pero recuerden, y lo vengo reiterando en diversos programas en todo el año, la SUNAT desde hace años, la SUNAT nos está requiriendo que indiquemos qué NIF están aplicando, si NIF para pymes o NIF plenas, ahora preguntará si es micro. ¿Por qué creen que lo pregunto?
Porque en algún momento en la fiscalización, en esta conciliación que debe haber entre la contabilidad financiera y la determinación de la obligación tributaria, van a saltar observaciones respecto de que si realmente aplicaste o no aplicaste. Mucho cuidado con eso. Ya me están preguntando, una entidad formal, una entidad fiscalizadora, la administración tributaria me está preguntando qué es aplicado. Pero además, vamos a ver otras cosillas ahorita. A ver, a ver, en este interín es que se emite la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 003-2022. Ya voy a ver, ya les voy a mostrar dónde la pueden ver, del MEF, de Economía y Finanzas, en donde se norma o se regula quiénes aplican NIF plenas y quiénes NIF para pymes y posterga un poquitito las microempresas, hasta que el año pasado ya salió la guía para microempresas. Pero un dato importante, porque muchos decían, sí, pero no es sancionable, sí, pero un ratito. En el artículo 107 del código, si lo revisas, en numeral 4, existe una sanción que es llevar los libros de contabilidad. Ahí no está bien el artículo del código, mil disculpas, pero existe la sanción de, a ver, deben llevarse los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resoluciones de superintendencia o los sistemas o programas soportes, etcétera, 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 de contabilidad que no sustituyen registrando las actividades o operaciones. Ojo, llevarse los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de superintendencia. Pero en el numeral 2, ¿de acuerdo? Lo que dice es llevar los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de superintendencia, etcétera, el registro almacenable de información básica u otros medios de control exigidos por las leyes sin observar forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes, dice la sanción. ¿De acuerdo? Normas correspondientes. Ojo a esto. Si no son las formas establecidas en las normas correspondientes. Ya me sale más chueco que no sé qué. Ojo a esto. ¿Y por qué lo menciono? Porque precisamente las normas que corresponden a cómo llevar la contabilidad, cómo hacer el registro y provisión, independientemente de las formalidades de los libros, te están hablando de cómo tienes que hacer tu registro y provisión. Eso está contenido en las resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad, ojo, partiendo del decreto legislativo 1525 y las resoluciones porque son las normas correspondientes. Entonces, si ya tienes esto y me están preguntando qué NIF aplicaste, entonces si no lo has hecho, simplemente aplicaré la sanción que corresponda entre 0.3 de ingresos del año anterior y la aplicación de gradualidad si fuera el caso. Recuerden que finalmente la administración de alguna forma va a inclusive verificar estos criterios, para todos los, a ver, verificar esta declaración jurada. Recuerda que tu formulario de declaración anual del impuesto a la renta, como todos los que presentamos mensualmente, son declaraciones juradas. Entonces son vinculantes a ti, a lo que tú estás afirmando. Luego, el Consejo Normativo de Contabilidad emite la resolución 001 de 2024, en donde se aprueba la norma peruana de información financiera para las microempresas. Ojo ahí. Y finalmente, en la resolución del Consejo Normativo 2-2024, publicado el 19 de agosto del año pasado, aprueba el set completo de normas internacionales de información financiera versión 2024, que incluye el marco conceptual para la información financiera. Ojo, ¿por qué se los menciono? Porque es un decantamiento. Van a poder ver todas las resoluciones ustedes mismos. Las NIF no se han movido desde la última revisión, no se han movido, así que ahí están. Luego, 2015, la última versión. Luego tienen la norma peruana para microempresas 2024. Y finalmente tienen también el 2024 la última actualización de las normas de información financiera plenas. Entonces, ¿dónde las ubican? En el MEF. Y ahí está. Yo voy a entrar a... aquí está. Ustedes lo van a encontrar en la diapositiva como un enlace para la NIF versión 2024, las últimas resoluciones que pueden haber habido, se los pongo para que vean cómo encontrar las resoluciones, las NIF para pymes, las microempresas, inclusive el plan contable general modificado. Yo me voy a ir a la versión de NIF para pymes, perdón, a la NIF versión 2024. ¿Por qué? Porque quiero que vean dónde ubican la
donde ubican la norma. Entonces, cuando vean el enlace, se van a ir a la página del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta página del Ministerio de Economía y Finanzas, aquí van a encontrar todo lo que les he mencionado. Consejo normativo de contabilidad, vamos a entrar, no hay problema. Después vuelvo. Perdón. A mí cuando me sale esta paginita del gobierno me desespero. Mejor acá, ¿ya? A ver, otra vez estoy en la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad y me voy a resoluciones. ¿Sí? Cuando me voy a resoluciones, ustedes van a encontrar acá el histórico de resoluciones. En este caso, estas son administrativas. Se van a la resolución del Consejo Normativo CNC. Y en las resoluciones CNC, Consejo Normativo de Contabilidad, van a encontrar las resoluciones que regulan precisamente las normas correspondientes a cómo llevar contabilidad. Y acá encontrarán las modificaciones, una última modificación de mayo del 2025 sobre las normas, la NIF 9 y la NIF 7, por ejemplo, ¿no? Ya, pero voy a retroceder más. Me voy a ir hasta el 2022. Llega el 2022, como les decía, está la resolución 003-2022 aprueban condiciones técnicas para la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Ahora les voy a mostrar en resumen qué es lo que dice esto. Luego van a ver ustedes modificaciones a las NIF, set completo, pero esto es del año 23. Luego tienen la primera resolución del 2024, que está resolución del Consejo 1 del 24, aprueban la norma de información financiera para microempresas. Y luego tiene la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 2, que es el set completo de normas de información financiera. Quiero las NIFs para pymes. Está bien, ok, no te molestes. Me voy a las NIFs. Y acá en las NIFs ustedes van a poder encontrar la última versión 2024. Van a encontrar todas las versiones como han ido evolucionando. Para aquellos que deseen investigar, aquí está. Y en el 2024 van a encontrar todas las que están vigentes en este momento. Ya está actualizada las últimas resoluciones inclusive. Y las interpretaciones de aplicación, así como las normas internacionales de información financiera y sus aplicaciones también. Y acá están las NIF para pymes. ¿De acuerdo? Así que las NIF para pymes encuentran acá. Para microempresas la van a encontrar en la resolución. Ahí abren y está la guía. Y acá están las NIF para pymes. Y ya está. ¿De acuerdo? La última versión. Y acá está el plan de cuentas, acá está el libro rojo, los que quieren el librito, ahí está el libro rojo también, todo lo van a encontrar ahí, o sea, está al acceso, la información es accesible, está a disposición de todos y no necesitamos estar preguntando dónde encuentro las normas, ahí están las normas, claro. Obviamente es muy distinto tener el texto de la norma y poder compartir con alguien que pueda haberlo aplicado y pueda conversar sobre los alcances. Sí, es correcto. Eso también es cierto que también es necesario, valga la redundancia, pero en principio las normas están y son de uso absolutamente, de acceso absolutamente público y libre. Vámonos a la presentación nuevamente. Entonces, acaban de observar que todos los enlaces los van a conducir a la página del MEF y donde podrán encontrar absolutamente todas las presentación, ¿de acuerdo? Así que vamos, ahí están las normas y es lo que debemos tener como herramienta principal, pero en todo caso, ya tienen los enlaces. ¿Cuáles son los dos pilares fundamentales en las normas contables en general? Primero, el marco conceptual de las normas propiamente dicho y el conjunto de las normas, que es todo ese bagaje que les acabo de mostrar de NIC, SIC, CENIF y NIF. Así que la idea es que lo podamos aplicar. Dentro del marco conceptual de las normas contables a nivel internacional, ¿qué es lo que tenemos fundamentalmente? A ver, primero, se desarrolla un conjunto de teorías y fundamentos básicos a partir del cual se han elaborado las normas de contabilidad y se seguirán elaborando las NIF. ¿Pero con qué propósitos? Primero, definir el objetivo de la información financiera. Llámese estados financieros, información financiera, por favor, sí tengan en cuenta, y ahora lo voy a volver a resaltar, qué es información financiera. Luego hay que identificar las características cualitativas de esa información, como y ahí empezamos a recoger los principios, ¿se acuerdan? La confiabilidad, la relevancia, complejidad, comparabilidad, y por ahí van a encontrar también el devengado en la probabilidad. Define elementos básicos de la estructura de la información financiera, llámese activo, pasivo, patrimonio, ingresos, ganancias, gastos, lo que fuere, porque tienen que entender que la estructura se respeta precisamente para poder
leer, entender, emitir y hasta revisar la información financiera. Las dimensiones son varias, por si acaso. Entonces, estas normas que están ustedes o van a ustedes a revisar también seguramente son un conjunto de normas técnicas. Son normas técnicas contables y, ojo, de alcance internacional y que nos ayudan, en principio, a reconocer los hechos que implican medir y cuantificar una provisión contable. Estos hechos son los que van a llevar a la contabilización a través de nuestros libros y registros de partidas vinculadas a la estructura de esa información, es activo, pasivo, ingreso, gasto, etcétera. Porque nos van a decir, oye, reconocimiento inicial, medición, reconocimiento posterior. Nos van a decir cómo lo tenemos que hacer. Luego nos proporcionan métodos y técnicas de medición de esos valores, o valoración de esas partidas, y de acuerdo a la fecha de la emisión o presentación de la información financiera. ¿Qué decía entonces la resolución 00322 que inicia para mí este camino de obligatoriedad de adecuación? Lo que nos decía es, a ver, las empresas cuyos ingresos sean mayores a 2.300 UITs, ni plenas, no hay nada que discutir, por favor, recuerden, más de 2.300 UITs anuales, ni plenas. Las empresas que tuvieran entre 150 UITs y 2.300 UITs, ni para pymes. Ahora, se volverá opcional la aplicación si la empresa tiene ingresos mayores a 2.300, pero con disminución de ingresos por debajo de las 2.300 UITs en 2 años consecutivos. O sea, yo era grande y me empecé a caer, ok, aplico mis parapymes. Y o si tengo menos de 150 UITs hasta que el Consejo Normativo de Contabilidad emita una norma correspondiente. Esto era opcional, la norma correspondiente ya se emitió, que es la norma para microempresas. La resolución precisamente de insisto, la del 2024, la primera, es la norma internacional, la norma peruana, perdón, para la información financiera para microempresas. Esa norma está vigente a partir de este año. Ojo, esa norma entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2025. Es decir, que a partir del a partir del 1 de enero de 2025, en el Perú, y así debemos tenerlo en cuenta, existe la obligación de aplicar normas internacionales financieras para todo tipo de empresa, porque existe un marco regulatorio para aplicación de NIS plenas, aplicación de NIS para pymes y aplicación para microempresas. Por lo tanto, ninguna empresa está a salvo. Léase bien, las NIF son para todas, absolutamente todas las empresas. Léase empresas, porque, claro, yo voy a decir empresa y después me van a empezar, pero el RER está, pero el RUS está, todas. El ejercicio, si lo quieren comparar con marco tributario, el ejercicio de la renta tercera categoría es empresa. Punto. Ahora, ¿qué es la información financiera que debo emitir según el tipo de empresa? Y acá es donde viene a complicarse el tema. Para microempresa que está de aplicación o vigente para este año, textualmente la norma dice que para efectos de la norma peruana de información financiera para microempresas, un conjunto completo de estados financieros de una microempresa, ojo, menos de 150 ITs al año, es un estado de situación financiera, conocido antes como balance general, un estado de resultados, conocido antes como estado de ganancias y pérdidas, un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Solamente me permite en este caso que la preparación y presentación del estado de cambios en el patrimonio de flujo de efectivo puede ser opcional y dependerá de la necesidad de esta microempresa. Punto. Por favor, reitero, la norma peruana de información financiera para microempresas no exime a ninguna microempresa de presentar información financiera completa, cuando menos estado de situación financiera, estado de resultados y notas, porque deja los otros dos estados a criterio opcional. Claro, y me van a preguntar, ¿y el RUST entonces? Es que no mezclemos las cosas. Y yo voy a hacer, yo sé que mi corazoncito siempre va a ser tributarista, pero en este caso estoy hablando puramente como profesional contable o como contador público colegiado.
Yo sé que nos va a jalar el corazoncito tributario y por eso yo siempre digo, nos hemos vuelto contadores tributarios, no tributaristas, no confundamos, tributarios, porque hacemos caso a todo lo que nos dice SUNAT, ya, perdón, y entonces en dónde dejamos la fuente de aplicación, de correcta aplicación de nuestra contabilidad, que son estos, las normas. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ustedes, desde el punto de vista tributario, calificarán a la entidad, aunque hay coincidencia, pero desde el punto de vista financiero o normativo financiero, aplicarán de acuerdo a lo que dice la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 003-2022, que ahí están los parámetros de cómo voy a calificar a una entidad. Y aplicaré el marco normativo que corresponda a esa entidad. A mí no me puede importar si en el marco tributario tengo obligación de llevar todos los libros o no tengo, si no llevo nada de libros. Eso es tributario, eso es para la formalidad tributaria. Para la formalidad contable financiera, sí. Eso es lo que quiero decir. No me interesa si en la materia tributaria no llevas libros. Acá lo que me está diciendo la norma es, si tengo que llevar, no llevaré en una microempresa de repente si no me exigen todos los libros, pues no llevaré libros legalizados ni nada por el estilo, ni tengo la obligación de estar haciendo libros electrónicos, si fuera el caso, pero tengo que llevar una contabilidad de alguna forma, porque tengo que llegar a esto, información financiera. Ojo, esto es un marco regulatorio que todas las entidades que supervisan, todas las entidades que otorgan créditos, todas las entidades, de alguna manera, administradores tributarios lo pueden solicitar sin ningún problema, porque es marco legal. Y por otro lado, tienen las NIF para pymes. En las NIF para pymes están en la resolución del Consejo Normativo 003. No, eso es 2022. No, perdón, sí, 003 de 2020, en donde se aplican las secciones. Y en la sección 3, en el párrafo 3.17, nos habla de un conjunto completo de estados financieros de una entidad pyme, mediana y pequeña empresa, o pequeña y mediana empresa, como le quieran decir, tiene que tener un estado de situación financiera, otra vez, una de las siguientes informaciones: un solo estado integral o un solo estado de resultado integral, que es común y silvestre, que todo el mundo conoce, y un estado de resultado separado y un estado de resultado integral separado. Ok, yo prefiero el primero y punto. Luego, un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa, un estado de flujo de efectivo y las notas. Y otra vez, acá me detengo un ratito. Por favor, las notas a los estados financieros no son los anexos en Excel. Ustedes pueden hacer en Excel lo que quieran, pero una nota no es eso. Empiecen por revisar qué cosa es una nota contable, por favor. Y la nota 1 y 2 no tiene nada que ver con la información financiera de la estructura de las cuentas. Las notas 1 y 2 tienen que ver con quién es la empresa, cuándo se fundó, a qué se dedica, cuáles son las políticas. Por favor, o sea, eso es lo primero que tendríamos que revisar. Y luego tienen la resolución 002 de 2024, que es la que actualiza las NIF plenas. Y en esencia, me vuelve a decir lo mismo. El juego completo de estados financieros o de información financiera comprende un estado de situación financiera, un estado de resultados y otro resultado integral del periodo, ojo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujo de efectivo y notas que incluyen un resumen de información sobre políticas contables, material o con importancia relativa de esta información. Por lo menos ahí me da la huella de que las notas son otra cosa. Me preguntaban por el chat, ¿de quién supervisa? Clara, lo hemos dicho al principio del programa, recuerden que la administración tributaria está preguntando en las declaraciones anuales del impuesto a la renta desde el año 2022 qué NIF estás aplicando. Y además, ya lo verás en las diapositivas cuando las comparta, también existe una sanción vinculada a cuando no se aplican las normas correspondientes respecto a la contabilidad. Eh, entonces, según las NIF, debes llevar la contabilidad por cualquier medio posible. ¿Para qué? Para que puedas emitir el conjunto o juego completo de la información financiera, independientemente del marco regulatorio tributario. Tributariamente es cierto, las normas te exigen libros y registros contables según tu nivel de ingresos, y por ejemplo estás, y es más, les he compartido hace unos programas, si mal no recuerdo, el análisis de cuáles son los libros y registros contables que deben llevarse. Entonces, si por ejemplo estás en el RED, llevas ventas, compras y ventas, o ventas y compras, esto es válido para SUNAT, perfecto. Pero para cumplir con las NIF, tendrías que habilitar
cuando menos un diario simplificado que te permita llegar al balance de comprobación y luego poder emitir el conjunto completo de la información financiera. ¿Sí? No nos confundamos. Una cosa es la información financiera y cómo va el camino y el contexto por ahí. Otra cosa es el marco tributario. A ver, controversias, importancia e incidencias, y acá por ahí van a ver. ¿Qué, ¿Por qué digo controversia? Porque vamos a ver cómo se ha usado, y ojo, y esto es lo importante que hay que tener en cuenta frente a la conciliación tributaria, cómo es que se ha usado el tema de la aplicación. Tanto el Tribunal Fiscal y SUNAT citan en sus resoluciones o informes de interpretación de consultas, las normas internacionales de información financiera. Y es cierto, y cada vez evoluciona hacia más. Y esta es una estadística hasta el 2016. Lamentablemente no he tenido cómo actualizarla, pero es cierto que cada vez se usan más la evolución de la aplicación precisamente de estas normas. Este es el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal en cada resolución a veces la comenta. Y esto es la SUNAT, que cada vez está ponderando hacia arriba el uso de aplicación. Y por eso tengan mucho cuidado, porque no solamente es que ellos lo usen, es que lo usan por algo. Y más aún nos están preguntando si las aplicaste. Entonces, ¿cuáles son las NIF más citadas ahorita, si ustedes lo quieren ver de esa forma? En el Tribunal Fiscal, las NIF más citadas han sido la 16, la 1, la 18 y la 2. Y cuando hablamos de SUNAT, bueno, la 18, 16, 38 y 2. O sea, ojo, que sí se está empezando a tocar todas, pero tienen una mayor incidencia. ¿Cuál es la incidencia tributaria respecto de las NIF? Es que lo que nos muestran es la forma de utilización de las normas contables. Ahora, claro, lo que pasa es que desde el punto de vista normativo, sea por remisión expresa o por remisión tácita, una norma financiera me va a mostrar el tratamiento de una o varias partidas respecto de su provisión y en consecuencia de ello, luego cuando efectúe la conciliación tributaria, vamos a obtener las diferencias temporales o permanentes. Y en este caso hay que tener cuidado porque si yo he hecho mal la provisión contable, no he hecho la provisión de acuerdo a lo que demandan las NIF, esta base financiera va a ser obviamente totalmente descartada, podría ser totalmente descartada frente a la base tributaria, ya no tengo cómo comparar, y mi diferencia de adición podría volverse increíble. Ese es el riesgo que tenemos en caso de que no las aplique, y eso es lo que a veces no estamos viendo. Desde el punto de vista del operador, a ver, por parte del Tribunal Fiscal, por parte de SUNAT o por parte de los contribuyentes, ya esta forma de aplicación o de utilización va a tener incidencia determinante. ¿Por qué? Porque el mismo contribuyente al aplicarlas va a tener una base de defensa del por qué se ha hecho de esa forma. Pero una cosa es que yo diga que lo hice así y otra cosa es que realmente lo demuestre. ¿De acuerdo? Y obviamente va también a tener que contrastarse con la interpretación entre SUNAT y Tribunal Fiscal. ¿Cuál es el principal problema del uso actual de las normas contables? A ver, desde el punto de vista jurídico, el principio de reserva de la ley. Recuerden que en materia tributaria tenemos que respetar que exista, pero como acabo de demostrar, por principio de reserva de la ley, las NIF tienen base normativa de ley y además están reguladas por el ente correspondiente, que es el Consejo Normativo. Hay que tener en cuenta la aplicación temporal de las normas en la conciliación sobremanera y desde el punto de vista de la aplicación, ya, a ver, contrastar las normas financieras con el plan de cuentas, qué partida corresponde, determinación del costo de la partida, medición al inicio, durante y al final, y determinación de las bajas de activos de corresponder, según sea el caso de aplicación. Esto es mucho más amplio de lo que les estoy diciendo, pero como verán, hacer un programa de 1 hora para poder mostrar estos tips, después vamos a tener 2 programas más sobre mis para pymes. No voy a poder hablar de todas, o intentaré hacerlo, pero por lo menos voy a dar los marcos básicos de cada una de ellas. Entonces, ojo, punto clave para yo poder aplicar transición a NIF, aparte de lo que he mencionado, ¿sí? Aparte de lo que ya he mencionado, hay que reconocer las partidas, sí, porque obviamente tengo que trabajar la medición de las partidas y aquellas que ameriten ser valorizadas o expresadas a valor razonable, le hace valor de mercado muy similar, entonces tengo que llegar a eso. Y lo otro son las estimaciones. Pero para llegar a eso necesito establecer políticas.
Y es lo que vengo insistiendo de aquellos que me han dicho, sí, hemos hecho transición a NIF. Perfecto. ¿Se has hecho? Sí. Es más, recuerden que la transición a NIF queda expresamente concebida cuando yo en el acta que apruebe los estados financieros en donde he hecho la transición lo declare expresamente. Haga la declaración expresa. Ahí empieza mi vida útil aplicando las NIFs. Pero las políticas también tienen que ser reguladas y las políticas deben regularse hacia adentro. ¿De acuerdo? Este es el punto en donde yo tengo que tener la clave para poder aplicarlas y sostenerlas. Y cuando yo no tengo políticas, entonces ahí se me cae. La NIC 8, hablando de las NIC plenas, define la política como los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros. ¿De acuerdo? Y en las NIC para pymes, en la sección 10, la define como principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos, etcétera, etcétera, también para lo mismo. Entonces, si yo afirmo que me he adecuado a NICs o que he hecho mi transición y no tengo políticas, tengo una contradicción tamaño gigante o tamaño universal. Si yo digo que he hecho transición a NIF, entonces tengo que tener políticas sobre tratamiento de las partidas. ¿De acuerdo? Ese es el punto que tienen que tener en cuenta. Entonces, me fui. A ver, definición, ya. Guía para elaborar y criterios de... Guía para elaborar políticas, ¿ah? Cuando una transacción está cubierta por una norma, entonces, en principio, para construir una política tiene un juicio profesional para desarrollar la política. A ver, la idea de la política es que presente información relevante, pero que esa representación sea fiel, neutral, con prudencia y con plenitud. Jerarquía de referencia. A ver, requerimientos y guías de la norma aplicable traten temas similares. Definición de criterios de reconocimiento y medición. Hay que atender lo que dice el marco conceptual. Podría considerarse literatura y pronunciamientos de otros emisores con marco similar. Criterio de uniformidad. A ver, aplicar una política de forma consistente a transacciones similares es que zanjada la política se establece la política y no se puede, no puede haber cambios salvo que cambie la política. Pero la idea de mantener una política es que se mantenga estable, si no, no tengo uniformidad y estabilidad en la información financiera y eso es peligrosísimo. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, la mayoría de empresas va a tener la cuenta propiedad, planta y equipo, la partida, y entonces tengo que pronunciarme en una política sobre método y vida útil de depreciación. Tengo que definir en una política, ok, ¿cuál método voy a aplicar? Lineal, unidad de producción. ¿Cómo voy a establecer o estimar la vida útil y el tratamiento de sus componentes? ¿Componentización, descomponentización? ¿O aplico uniformidad por clases? ¿Cómo va a ser la exigencia de uniformidad de políticas y su cambio? ¿Solo si mejora la información o lo exige la NIF? En el caso de arrendamiento en microempresas, por ejemplo, para citar un ejemplo chiquitito para microempresas, política de reconocer como gasto las cuotas de vengadas en arrendamientos, sin opción de compra, y reconocer propiedad, planta y equipo y depreciarla, cuando sí hay opción de compra como arrendamiento financiero conforme a la norma peruana de información financiera para microempresas, sección 17. Entonces, si yo no tengo esas políticas, y pueden establecer políticas de todo tipo, políticas para la partida de efectivo y que vendes en efectivo sí puede haber, pueden establecer políticas de arqueo, de control de punto, políticas para tratamiento de cuentas por cobrar, de hecho, tienen que establecer políticas de anticuamiento, que vaya de acuerdo a la norma, pero además de control y cuidado de inventario. Entonces, ¿qué pasos clave tendrías que seguir para poder hacer una transición a NIF según el tipo de entidad? Primero, recuerda que el estado de situación financiera de apertura, este que acabo de mencionar, donde hago la declaración expresa de adopción por primera vez, tiene que haber una fecha de transición y este es el punto de partida de aplicación de las normas. Tiene que haber uniformidad en el caso de políticas contables para estos estados de apertura y en todos los periodos presentados deben aplicar una última versión vigente al cierre del periodo NIF. En esos estados financieros de adopción,
o de apertura deben reconocer todos los activos y pasivos requeridos por la NIF de acuerdo a los parámetros de medición, reconocimiento, no reconocer lo que la NIF no permita reconocer, reclasificar partidas según corresponde de acuerdo al tratamiento de NIF conciliado con el plan de cuentas, última versión que está en el marco de las NIF, y medir todos los activos y pasivos según NIF, eso es expresar a valor razonable, tasen sus activos, porque tiene que llevarlos a valor de mercado, y nadie casi lo ha hecho. Hay excepciones que pueden aplicar a la retroactividad, prohibiciones específicas y exenciones, tienen que establecer estimaciones en la fecha de transición, deben reflejar las condiciones existentes que ya habían y cómo van a ser ahora la estimación futura, de acuerdo a NIF. La información comparativa, al menos de 2 estados, siempre tiene que ser 2 años. Conciliaciones de patrimonio y resultado integral, aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores versus lo que dice la NIF. En caso de pymes, que se adopta por primera vez, sección 35, para que los que quieren revisarlo, tienen que en todo caso también igual tener alcance y primera adopción, declaración expresa, aplica a cualquier entidad. Los primeros estados financieros incluyen declaración explícita y reservas. Ojo, sin reservas, aplica para la anterior también, para las grandes. Aplicación de la sección 35 en los primeros estados financieros. De acuerdo a esa norma, cuando se consideran los primeros expresados a normas internacionales de información financiera, hay excepciones opcionales y en la transacción, por ejemplo, combinaciones de negocios. Eh, y, y si la entidad ya aplicó NIP o para pymes en el pasado, por su último juego no tenía declaración explícita, esas se las puede aplicar la declaración 35 y hacerlo de manera de regularización. En el caso de microempresas, igual, hay un alcance, aplica a las microempresas que adoptan por primera vez las normas peruanas, eh, sin importar su marco previo. Puede ser que antes hayan sido completas o pymes u otros. Bueno, también a las microempresas se puede aplicar con la declaración expresa. Los primeros estados financieros y fecha de transición, cuando se preparan estos y con qué normas se ha aplicado. Y los procedimientos para esos estados de apertura, que están en el 18.5, es reconocer todos los activos y pasivos requeridos por la norma peruana, no reconocer lo que no se permite, reclasificar las partidas del marco anterior a esta nueva adecuación o transición y medir todos los activos otra vez. En todas se miden activos y pasivos. Y cuidado, que las monetarias las podrán medir fácilmente, pero las no monetarias tienen que buscar valor de mercado. Así que el contexto y fundamento de la norma peruana toma como referencia la versión 2005 de NIF para pymes y directrices de la ISAR para poder aplicarlas por si acaso. A modo de mini checklist, eso los compartiré en las diapositivas, pueden entonces tener como criterio básico la estimación de políticas contables en todas las entidades, identificar transacciones materiales por ciclos, tiempos, verificar si existe NIF específica y aplicar, o si no, desarrollar política con la jerarquía de la NIF 8 o sección 10, dependiendo del caso. Redactar la política. La política debe contener una estructura básica: objetivo, alcance, reconocimiento, medición, presentación, revelación, estimaciones y controles. Eso es una política. No es que, bueno, la política va a ser que yo voy a estimar porque vamos a ver cómo, por dónde sale el sol un día y por dónde cae la luna y por eso me voy a guiar. Tienen que validar la uniformidad y evaluar el cambio de mejora a nivel de toda la información financiera. Por favor, uniformidad es un tema que estoy criticando bastante en los estados financieros que me presentan. No puede haber inclusive comparación si no hay criterio de uniformidad. Incorporar divulgaciones, aspectos a revelar, si quieren ver de otra forma, en las notas. Eso está en la NIC 1. Y en el caso de transición, hay que preparar los estados financieros de apertura, entre comillas, que es los estados financieros de declaración expresa, de acuerdo a la NIF 1, 635 o la norma peruana, párrafo 18, o debería decir numeral 18. Decidir exenciones disponibles, si es que hay situaciones que no ameritan, en todo caso, aplicación NIF. Alinear estimaciones a las condiciones de la fecha de transición es importantísimo, pero solo establecer método de estimación. No es que yo diga estimo porque estimo. Y preparar comparativos y conciliaciones entre lo que estaban haciendo y lo que están haciendo ahora con la transición a NIF. Eso se los voy a dejar en las diapositivas. Insisto que mañana compartiré. Como saben, esto es una transmisión que hacemos ahora 2 veces por semana e intenta compartir con ustedes algún tipo de aproximación a los temas, no solo tributarios, sino también, como habrán visto el día de hoy, contables financieros y las normas de información financiera. Insistiré en esta modesta campaña
en solitario respecto de que sí tenemos que hacerlo y que sí es mandato legal y que sí es potencialmente sancionable. Y para los peruanos que deseen, yo sé que va a sonar un poco crudo decirlo, pero quienes estén con intenciones de emigrar fuera del país, contáctenos sin ningún problema porque los ayudaremos en todos sus servicios que pudieran tener o que pudieran necesitar a nivel de extranjería. Muchas gracias, como siempre, a ustedes por su gentil atención. No me voy a ir todavía. Permítanme agradecer nada más a la ICAF y a todos los que hacen posible que llegue la hora tributaria a ustedes al menos 2 veces al mes. Permítanme dejar de compartir. Igual, como siempre, yo voy a compartir las diapositivas. Por ahí me dice, profe, ¿qué diferencias relevantes puede haber entre las NIF y las normas emitidas por la SBS? La SMS emite normas complementarias. Lo que mandan son las normas de información financiera y la SBS te va a emitir normas complementarias para el sector. No es que haya una diferencia, sino que son complementarias. ¿Quién sanciona? Ya lo he dicho a lo largo del programa, Clarita, que está establecido, lo vas a ver en las diapositivas. La sanción ya es aplicada a nivel del Código Tributario porque no se habría hecho la contabilidad de acuerdo a las normas correspondientes. Marcialito, muchísimas gracias. Tú eres demasiado amable conmigo. Debe ser porque he sido uno de tus alumnos. No sé si habré sido el más engreído, pero sí uno de tus alumnos. Pero tú sí siempre vas a ser recordado como el maestro Marcialito porque no solamente fuiste una gran persona, eres una gran persona, sino que además siempre has sido uno de los excelentes maestros de los que puede regodearse la facultad, nuestra facultad de Ciencias Financieras y Contables. Así que mi abrazo para ti, muy cariñoso. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por participar en estos programas de la hora tributaria. Estaremos viéndonos en 2 semanas e iniciaremos en 2 semanas nuestro paneo por las normas internacionales de información financiera para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Hola, Ericito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo también para ti. Gracias por acompañarnos en la transmisión. Estaremos hablando de NIS para pymes. Vienen 2 programas. En octubre, el siguiente en 2 semanas, luego en noviembre, hablaremos de NIS para pymes. Seguiremos hablando en estos 2 programas de NIS para pymes, previo a lo que será el cierre del ejercicio. A todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias a Lucio Garro, siempre por estar con nosotros en estas transmisiones. Mi cordial y fraterno abrazo, que tengan un buen fin de semana y que el Perú cada día mejore. Que sea todo para bien y que viva nuestro país. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la siguiente.